Buenas tardes. En estos días que estamos antes de comenzar la lectura de un nuevo libro entero de la Biblia, estamos encontrando algunos temas que nos llaman la atención, diremos, que nos van a dar una mirada, creo, a nuestra vida devocional. Porque hoy digo el nombre que le puse, orar en la angustia. Porque me detuve en una oración en el Antiguo Testamento de alguien que sí que estaba angustiado, y entonces digo, bueno, podríamos buscar otros textos en el Antiguo Testamento, ¿sí? Donde encontramos situaciones con las cuales seguramente podemos sentirnos identificados en algún momento, ¿sí? Bueno, el que estuvo muy angustiado fue Jacob, capítulo 32 de Génesis, que se había portado muy mal con su hermano Esaú, y cuando llegó un momento de volver a encontrarlo, realmente estuvo desesperado. Vamos a leer un poquito de Génesis 32. Envió mensajeros a su hermano Esaú, que estaba en la tierra de Seir, en la región de Edom. Tenía que encontrarlo, estaban por encontrarse. Y ordenó que le dijeran: mi señor Esaú, su siervo Jacob, nos ha enviado a decirle que él ha vivido en la casa de Labán en todo este tiempo, y lo que ahora tiene: vacas, asnos, ovejas, esclavos, esclavas. Le manda este mensaje con la esperanza de ganarse su favor. Cuando los mensajeros regresaron, le dijeron a Jacob: fuimos a hablar con tu hermano Esaú, y ahora viene al encuentro de usted, acompañado de 400 hombres. No era poco. Jacob sintió mucho miedo y se puso muy angustiado. Por eso dividió en dos grupos a la gente que lo acompañaba, y lo mismo hizo con las ovejas, las vacas y los camellos. Pensó: si Esaú ataca a un grupo, el otro grupo podrá escapar. Entonces Jacob se puso a orar. Y lo primero que llamó la atención es a ver cómo tenemos en la Biblia una oración desesperada. Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis familiares y que me harías prosperar. Realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado. Cuando crucé ese río Jordán, no había más que mi bastón, pero ahora he llegado a formar 2 campamentos. Líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo de que venga a matarme a mí y a las madres y a los niños. Tú mismo afirmaste que me harías prosperar y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar, que no se puede contar. Jacob pasó la noche en aquel lugar. Paro acá, capítulo 32, versículo 13, el primer pedacito, porque después viene un episodio muy importante cuando el Señor se le presentó y luchó con él. Y el encuentro con Esaú recién lo tenemos en el capítulo 33 de Génesis. De manera que los que no recuerdan lo que pasó, invito a leerlo, y pronto tenemos que leer el Génesis desde el comienzo. Pero después fui siguiendo varios personajes muy importantes en momentos difíciles. David fue el guerrero que lo encontramos en tantas situaciones, pero en la parte histórica de la Biblia no tenemos así directamente una oración. Pero claro, David
volcó en los salmos todas las situaciones de su vida, todas las emociones que tuvo, todos los sentimientos, y podemos hacer un pequeño recorrido por alguno de los salmos donde vemos sus situaciones de angustia, ansiedad, temor, desesperanza, pensando en que están en la palabra y que nos pueden ayudar en situaciones similares o en momentos en que quisiéramos encontrar qué palabras decirle al Señor cuando estamos angustiados, ansiosos o alguna de estas cosas. Bueno, recorrí bastante los salmos. Ya en el Salmo 3 encontré alguna de estas expresiones de David. Pensar que nosotros tenemos el libro de los Salmos como el libro de los cantos, de la adoración, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel. Pero esto venía no de especialistas ni de adoradores, era un hombre, era un guerrero, era un rey. Lo tenemos en todos los momentos de su vida. Y muchas veces, al comienzo de los salmos, nos ha quedado una situación de las que sabemos de él desesperante. Miren el Salmo 3. Muchos son, Señor, mis enemigos, muchos son los que se me oponen, y muchos los que de mí aseguran, Dios no los salvará. Pero tú, Señor, me rodeas cual escudo, tú eres mi gloria, tú mantienes en alto mi cabeza. Clamo al Señor a voz del cuello, y desde su monte santo, Él me responde. Yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene. No me asustan los numerosos escuadrones que me acosan por doquier. Levántate, Señor, ponme a salvo, Dios mío. Rómpeles la quijada a mis enemigos, rómpele los dientes a los malvados. Termina con una bendición porque se había pasado con sus malos deseos. Tuya es, Señor, la salvación, envía tu bendición sobre tu pueblo. Pero la verdad estaba pidiendo, envía tu bendición sobre mí, sobre su terrible angustia. 7. Este Salmo 3 dice la introducción, cuando huía de su hijo Absalón. Claro que estaban en uno de los momentos más terribles como rey, que su hijo quería destronarlo. Bueno, vamos al 7. El 7 también nos dice una indicación, oración que elevó el Señor acerca de Cus el benjaminita. Guerras y luchas, aunque este Cus no aparece. Sálvame, Señor mi Dios, porque en ti busco refugio. Líbrame de todos mis perseguidores. De lo contrario me devorarán como leones, me despedazarán y no habrá quien me libre. Señor mi Dios, ¿qué es lo que he hecho? ¿Qué mal he cometido? Si le he hecho daño a mi amigo, si he despojado sin razón al que me oprime, entonces que mi enemigo me persiga y me alcance, y que me haga morder el polvo y arrastre mi honra por los suelos. La desesperación, pero a la vez el pedirle a Dios, el sentirse buscando su honra delante de Dios, ¿no? Levántate, Señor, en tu ira, enfréntate al furor de mis enemigos, despierta, oh Dios, e imparte justicia, que en torno tuyo se reúnan los pueblos, reina sobre ellos desde lo alto. Júzgame, Señor, conforme a tu justicia, págame conforme a mi inocencia. Dios justo, que examinas mente y corazón, acaba con la maldad de los malvados y mantén firme al que es justo. Yo creo que puede haber muchas situaciones y muchos momentos en la vida que podamos sentirnos así. Y aún en la palabra encontramos estas oraciones para darnos el texto que necesitamos. Salmo 10 también. Salmo 10.
largo, pero vamos a leer un pedacito nomás. Salmo que interpela al Señor. ¿Por qué, Señor, te mantienes distante? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? Con arrogancia persigue el malvado al indefenso, pero se enredará en sus propias artimañas. El malvado hace alarde de su propia codicia, alaba al ambicioso y menosprecia al Señor. El malvado levanta insolente la nariz y no da lugar a Dios en sus pensamientos. Todas sus empresas son siempre exitosas, tan altos y alejados de él están sus juicios, que se burla de todos sus enemigos y se dice a sí mismo, nada me hará caer, siempre seré feliz, nunca tendré problemas. Llena está su boca de maldiciones, de mentiras y amenazas. Bajo su lengua esconde maldad y violencia. Se pone al acecho en las aldeas, se esconde en espera de sus víctimas y asesina a mansalva al inocente. Cual león en su guarida se agazapa, listo para atrapar al indefenso. Le cae encima y lo arrastra en su red. Bajo el peso de su poder, sus víctimas caen por tierra. Se dice a sí mismo, Dios se ha olvidado, se cubre el rostro, nunca ve nada. Y paro acá en el versículo 11. Tremendo, tremendo esta lucha con, lo llama el malvado, un justo salmo como para leer cuando uno se siente realmente atrapado, ¿no es cierto? Bien, bien, leímos el 10, 12. Encontré algo más en el Salmo 12, 12, del 1 al 4. Sálvanos, Señor, que ya no hay gente fiel, ya no queda gente sincera en este mundo. No hacen sino mentirse unos a otros, sus labios lisonjeros hablan con doblez. El Señor cortará todo labio lisonjero y toda lengua jactanciosa, que dice, venceremos con la lengua, en nuestros labios confiamos, ¿quién puede dominarnos a nosotros? Cuando no leemos el Salmo completo es porque muchas veces después el salmista, todos estos son salmos de David, el salmista dice, el Señor le expresa su confianza, pero la primera parte de todos estos salmos, un desaliento, una amargura, y a la vez veo que se va enumerando la actitud de los malvados, de los que no tienen corazón, de los que no les importan los inocentes. Creo que cualquiera de estas oraciones las podríamos recitar en estos días. 13. Un reclamo en el 13. ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Cuántos versículos es este más? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Señor y Dios mío, mírame y respóndeme, ilumina mis ojos. Así no caeré en el sueño de la muerte. Así no dirá mi enemigo, lo he vencido. Así mi adversario no se alegrará de mi caída. Queda un pedacito que lo dejo para el final porque ahí, menos mal, después tuvo un poco de esperanza, pero realmente nunca me había dado cuenta que había tantos salmos en los que David, que enfrentó tantas situaciones diferentes en su vida, desde jovencito, ¿sí? Pero estas oraciones de buscar entender qué pasaba que el Señor no lo favorecía en momentos tan difíciles son llamativos. Salmo 22. El 22 es un salmo muy especial
Dice, no dice en qué situación, sigue la tonada de la sierva de la aurora, no, nos dice la música con la cual había que cantarlo. Pero fíjense este salmo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este es un salmo mesiánico y se llama así porque ¿quién dijo estas mismas palabras? Jesucristo en la cruz. Pero estas las dijo David para sí mismo, ¿eh? Jesús las tomó porque conocía el Salmo 22. Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. Pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. Pero yo, gusano soy y no hombre. La gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Cuantos me ven se ríen de mí, lanzan insultos meneando la cabeza. Este confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que en él se deleita, que sea él quien lo libre. Salmo mesiánico, porque Jesús mismo tuvo que vivir esto. David primero se sintió en situaciones, por supuesto que nunca estuvo en la cruz, pero David estuvo en situaciones de persecución, de abandono, de rechazo, aún del rey, de su rey Saúl, a quien él humildemente tocaba el arpa cuando le agarraban los ataques de ira. Pero él se sentía de esta manera, abandonado, con los demás riéndose de él. Y quizás haya situaciones en las cuales también podamos sentirnos de esta manera. Bueno, 22, pasamos 28, encontré el 28 también, un salmo con, a ver, acá está, 28, primeros versículos. A ti clamo, Señor, roca mía. Tantas veces David dijo roca mía en un salmo. Este es uno de ellos. Roca mía, no te desentiendas de mí, pues si guardas silencio, ya puedo contarme entre los muertos. ¿Peligro de muerte correría? ¿Peligro de enfermedad? Oye mi voz suplicante cuando a ti acudo en busca de ayuda, cuando tiendo los brazos hacia tu lugar santísimo. No me arrastres con los malvados, con los que hacen iniquidad, con los que hablan de paz con su prójimo, pero en su corazón albergan maldad. Págales conforme a sus obras, conforme a sus malas acciones, págales conforme a las obras de mis manos, dale su merecido, ya que no toman en cuenta las obras del Señor y lo que Él ha hecho con sus manos, Él los derribará y nunca más volverá a levantarlos. Fuerte, duro, realmente de una desesperación, ¿no es cierto? Estas son oraciones de desesperación. A ver, acabamos de leer el 31, vamos a ver el 39. El 39 nos da otra pista. 39. Me dije a mí mismo, mientras esté ante gente malvada, vigilaré mi conducta. Me abstendré de pecar con la lengua, me pondré una mordaza en la boca. Así que guardé silencio, me mantuve callado, ni aún lo bueno salía de mi boca. Pero mi angustia iba en aumento. El corazón me ardía en el pecho. Al meditar en esto, el fuego se inflamó y tuve que decir,
Hazme, Señor, hazme saber, Señor, el límite de mis días y el tiempo que me queda por vivir. Hazme saber lo efímero que soy. Muy breve es la vida que me has dado. Ante ti mis años no son nada. Un soplo nada más es el mortal. Un suspiro que se pierde entre las sombras. Ilusorias son las riquezas que amontona, pues no sabe quién se quedará con ellas. Y ahora hace una pregunta en esta desesperación. Y ahora, Señor, ¿qué esperanza me queda? Y no termina ahí, pero siempre hay, o al final o en el medio, una palabra de esperanza. Dice: mi esperanza he puesto en ti. Líbrame de todas mis transgresiones, que los necios no se burlen de mí. Este salmo encuentro que está queriendo no hablar nada incorrecto, ni malo, ni rechazar. eh, Llega un momento de pedir perdón. Dice: líbrame de todas mis transgresiones, que los necios no se burlen de mí, que no haga nada malo. He guardado silencio, no he abierto la boca, pues tú eres quien actúa. Ya no me castigues, que los golpes de tu mano me aniquilan. Miren, qué situación emocional de desesperación tan grande. Y recuerdo que son todos salmos de David. Miren cómo termina. Tú reprendes a los mortales, los castigas por su iniquidad, como polilla acabas con sus placeres. Un soplo nada más es el mortal. Queda un pedacito todavía, pero ese es de esperanza. Dice: Señor, escucha mi oración, atiende a mi clamor, no cierres tus oídos a mi llanto. Ante ti soy un extraño, un peregrino, como todos mis antepasados. No me mires con enojo y volveré a alegrarme antes que me muera y deje de existir. Salmo 39 no dice que hubiera sido de ninguna situación especial en guerra. A mí me da la sensación que acá hay tema de enfermedad o algo así, pero la maldad del mundo, la maldad de los que lo rodean, quizás era eso lo que lo enfermaba. 39. 51. Uy, el famoso Salmo 51, el Salmo de arrepentimiento, el que escribió después de que había arruinado su testimonio, su vida de rey íntegro, pero él se arrepintió. Dice: Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido David adulterio. Ten compasión de mí, oh Señor, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento. Pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame como hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Es la primera vez que aparece gozo y alegría en todos los salmos que leímos hasta ahora. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. No era que ya tenía el gozo, lo estaba pidiendo, lo estaba clamando al Señor. Él se sentía quebrantado hasta en los huesos. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Y acá está el pedido: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu.
Sí, el Salmo 51 maravilloso. Bueno, y el último que elegí, el 55, un poquito más allá, el 55, no, perdón, que me fui a otro. 55, ahí era cerquita del otro. 55 del 1 al 8. Escucha, oh Dios, mi oración, no pases por alto mi súplica. No nos detuvimos demasiado a ver las formas, pero había, en la mayoría de ellos dice las palabras súplica, angustia, temor. Acá, óyeme y responde, porque mis angustias me perturban. Me aterran las amenazas del enemigo y la opresión de los impíos, pues me causan sufrimiento y en su enojo me insultan. ¿Cómo le afectaba a David el desprecio, el rechazo, el insulto? ¿Sí? Podemos encontrar muchas cosas, por eso que los salmos son lecturas para analizar nuestro interior delante del Señor y para saber que podemos tomarnos de Él en cualquier situación, por más angustiosa y terrible que sea. Se me estremece el corazón dentro del pecho y me invade un pánico mortal. Temblando estoy de miedo, sobrecogido estoy de terror. Miren qué figura del lenguaje. Cómo quisiera tener las alas de una paloma y volar hasta encontrar reposo. Me iría muy lejos de aquí, me quedaría a vivir en el desierto. Presuroso volaría a mi refugio para librarme del viento borrascoso y de la tempestad. Hay más acá, hay más en este salmo que sigue hablando, pidiendo fuerza, destrúyelo, Señor, dice después, confunde su lenguaje. En la ciudad solo veo contiendas y violencia. Parece estar relatando situaciones que pasan en nuestros días, en ciudades, en barrios. Día y noche rondan por sus muros y dentro de ella hay intrigas y maldad. En su seno hay fuerzas destructivas. De sus calles no se apartan la opresión y el engaño. Salmo 55, y hay más todavía, pero no quiero tampoco que nos carguemos con todo esto, pero esto es verdad, esto es realidad, esto son cosas que pasan y acá tenemos a un gran hombre de Dios, poeta sincero que volcaba todas sus emociones negativas, en este caso, delante del Señor. Y voy a terminar con, a ver, tenía el 116, a ver si había algo más terrible. Dice, yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante. Acá tenemos una vuelta de tuerca. Por cuanto Él inclina a mí su oído, lo invocaré toda mi vida. Los lazos de la muerte me rodearon, me enredaron, me sorprendió la angustia del sepulcro y caí en la ansiedad y la aflicción. Entonces clamé al Señor, te ruego, Señor, que me salves la vida. Y leo, tengo de dos salmos finales de esperanza, pero acá viene algo. El Señor es compasivo y justo, nuestro Dios es todo ternura. El Señor protege a la gente sencilla. Estaba yo muy débil y Él me salvó. Y creo que lo que nosotros encontramos en estos pedidos, en estos clamores de angustia, es al rey David, al joven David, al guerrero David, necesitado y reconociéndolo y clamando a su Padre, que es lo mejor que puede hacerse
cuando está en alguna situación así. A ver, del 13 que ya leímos, yo quería completarlo porque no lo leí con todo lo que él, con la manera en que él cerraba una oración así. Salmo 13, los últimos dos versículos. Pero yo confío en tu gran amor, mi corazón se alegra en tu salvación. Canto salmos al Señor. El Señor ha sido bueno conmigo. Porque en esos reclamos que le decía, ¿dónde estás que no te ocupas de mí? Parecía que había perdido su fe, su confianza. Pero no, en la mayoría de los salmos que leímos una parte, después confirmaba que su corazón se alegra en su salvación. Canto salmos al Señor, el Señor ha sido bueno conmigo. Y el Salmo 18, que es uno de esos maravillosos que ha sido, que es un salmo que él recitó, que está en segunda de Samuel 22, cuando el Señor lo libró de Saúl y de todos sus enemigos. Pero hay ahí dos versículos, el 17 y al 19 del Salmo 18. Me libró de mi enemigo poderoso, de aquellos que me odiaban y eran más fuertes que yo. En el día de mi desgracia me salieron al encuentro, pero mi apoyo fue el Señor. Y acá este versículo que hemos conocido tanto. Me sacó a un amplio espacio, me libró porque se agradó en mí. Teníamos también la otra versión, me sacó a lugares espaciosos. Me sacó de la angustia, de la estrechez, de sentir que todo lo rodeaba. Tantas veces dijo, me rodearon. Acá el Señor lo sacó a un amplio espacio, a lugares espaciosos, porque se agradó de mí. Y este es el mensaje de confianza que tenemos que tener de Dios, que tenemos cercano, tierno, amoroso, que nunca está mirando para otro lado y que creo que le gusta escuchar nuestro clamor cuando estamos en momentos de ansiedad, de angustia, de sentir que no tenemos solución, que no hay ninguna luz en nuestra situación. El Señor me sacó a un amplio espacio, me libró porque se agradó de mí. De manera que espero que estas oraciones nos hayan, no sé, llamado la atención, eh, nos hayan tocado en situaciones que hemos vivido, vivimos, y en todo podamos tener la confianza y la seguridad en el Señor. Gracias a Dios por su palabra una vez más. Que Dios los bendiga y será nuestra próxima Abrir la Biblia.